quiero eh, agradecerle al arquitecto Daniel Borges que se encuentra con nosotros acá. Daniel es un arquitecto de comunidad Bienes y Bienes. Ya más adelante tendremos como oportunidad de conversar un poco pues, acerca de su experiencia con todo el tema de BIM y los procesos de implementación que realizamos acá en IACEO con el acompañamiento del IAC. Para este webcast lo queremos fundamentalmente hacer una revisión del estado actual de BIM, un poco una visión aterrizada, pero para eso quisiera como comenzar haciendo una contextualización digamos, de la situación de la industria en la actualidad. Eso me parece importante porque termina por validar el valor de BIM y la necesidad de que la industria en toda su extensión, la industria de la construcción en toda su extensión, comprenda el valor de adoptar todos los procesos de BIM. Entonces, pues quisiera comenzar hablando de que, pues, en términos generales, una tendencia global que es propia del desarrollo social de la humanidad en la actualidad, y esta pues no es otra que el crecimiento de la población. Se espera que para el año 2050 seamos más de 9.000 millones de personas los que vivamos en ciudades. Es una cifra bastante, digamos, preocupante, pero recientemente he cambiado un poco mi punto de vista respecto al tema de vivir en las ciudades. Yo antes pensaba un poco que esto era, digamos, algo sumamente antiecológico, pero en una revisión de los temas de ecología, pues resulta que no, que es más ecológico que vivamos en ciudades y que dejemos un poco más libre el campo. Eh, bueno, esta situación hace que la humanidad tenga que producir diariamente, en términos globales, 1.000 edificaciones diarias, características de este estilo, o sea, de temas de infraestructura, de temas de equipamientos como hospitales, eh, unidades de servicios generales, incluso viviendas, y también que la industria tenga, perdón, sí, que la industria tenga que invertir alrededor de 3.3 trillones de dólares. Bueno, todos sabemos que trillones de dólares equivale realmente a lo que nosotros conocemos como un billón, o sea, 3.3 millones de dólares por año en temas de infraestructura, como generación que sirvan para la generación de energía, para el transporte, cosas similares. Es un tema complejo, pero es algo que podemos hacer bien. Bueno, ¿qué es lo que pasa con la industria? La industria tiene en este momento lleva sufriendo desde hace un buen tiempo un tema de bajo margen de rentabilidad. Esas épocas en que la industria pues gozaba de muy buenas oportunidades pues han cambiado bastante. Y por el hecho de que tengan un bajo margen pues no significa que el riesgo ha disminuido. Yo creo que antes el riesgo ha aumentado. La tipología de edificaciones que se deben construir hoy, dada la redensificación a la que se están viendo las ciudades, incluso una ciudad como la nuestra, como Medellín, pues implica que sean edificaciones de mayor complejidad y de mayor exigencia técnica. Y frente a esto, pues no se ha mejorado en algunos temas que son fundamentales, como digamos, una operación fragmentada o un desarrollo fragmentado de las diferentes tecnologías que permiten la construcción de estas edificaciones. Me refiero a que los distintos profesionales involucrados en las distintas áreas que hacen parte de la industria, pues seguimos trabajando algunos con con una forma que no permite la fluidez de la información, se crean espacios vacíos, no hay mecanismos ni procesos asociados a la comunicación técnica que se debe realizar para poder que sea un fluir continuo de información. Si a esto le sumamos pues un tema de tecnología análoga que es recurrente en la industria, el uso de papel aún que permite crear como todavía mayor distancia entre las actualizaciones, los cambios. Eso nos pone un panorama cada vez más complejo y hace pues que en algunos casos sea una balanza como desequilibrada. Sumado a esto, las cifras que están viendo, pues están en inglés, eso
eso lo obtuve directamente de Autodex. La industria de la construcción en términos de inversión en tecnología que permita subsanar todas estas dificultades, pues es apenas del 1.2% y ocupa el lugar número 21, estando para cierto, que son obviamente importantes, pero la industria de la construcción está muy relegada en ese sentido. Miren que entonces la industria de la manufactura, que no solamente nos lleva años luz en procesos, procedimientos depurados, cada vez más afinados y eficientes y productivos, invierte aún así el 3.3%. Esa diferencia de margen de inversión y de experiencia en la producción de procesos es más complicado. Hay una situación compleja, durante muchos años hemos tenido formas de trabajar a la cual nos hemos acostumbrado y hemos tratado de mejorar con ellas, pero yo creo que aún realmente falta mucho por hacer. Sin que justo ahí detrás, antes incluso que la industria de la construcción, un poco después está un tema en inversión en tecnología como agricultura y la cacería. No me sorprende el tema de la agricultura porque el tema de alimentos sí es algo, digamos, que requiere ser muchísimo más productivo la humanidad para tal cantidad de personas que van a vivir en las ciudades, pero un tema como la cacería sí, francamente, es increíble. Bueno, la buena noticia es que esto está cambiando, pues según cifras de McKinsey, que es una compañía que se encarga de estar tomando indicadores a toda hora de la industria, habla de que se espera en los próximos años una inversión de 1.2 trillones de dólares por parte de la industria de la construcción. Es un despertar mundial, pero de un despertar mundial de personas que vienen trabajando en cómo hacer más productiva la industria de la construcción desde el año 2002 aproximadamente, con la aparición de BIM, como consolidado como proceso. Eh, Eso nos pone a nosotros en una situación que lo deberíamos tomar más que desventaja por trayectoria de uso de la metodología, en oportunidad, puesto que digamos que BIM durante todo este tiempo ha sufrido muchas variaciones. De hecho, aún observamos que los fabricantes de software todavía no tienen consolidada una solución definitiva que viene creciendo, yo creo, ya que en la dirección correcta. Entonces, digamos que es una gran oportunidad para todos y dada la comunicación actual de poder adoptar tecnologías y procesos que otros ya han probado. Ahora, digamos que aterricémonos un poco, a pesar de que las cifras que acá pues, corresponden al Producto Interno Bruto Mundial y a valores tomados directamente del Reino Unido, que es uno de los países que son representativos de desarrollo de BIM, pero son coincidentes, por lo menos la primera, en relación a lo que significa el Producto Interno Bruto, o más bien lo que significa para el Producto Interno Bruto la industria de la construcción. Es un 6%, incluso ese 6% es coincidente también con lo que representa en la generación de empleo en un país como el nuestro. Es bien importante entonces que sepamos que, digamos, algo que ya está claro, que la industria es la fuente de generación de empleo más importante y de reacción más inmediata para los gobiernos, y siendo así también puede significar una fuente de ingresos para los constructores que va a hacer que puedan cumplir a cabalidad y de mejor manera su responsabilidad social al, al poder ser más eficientes y productivos y generar más empleo. De todas formas, mirando aquí unas cifras del DANE, pues vemos que para el año anterior pues, hubo un mejoramiento únicamente en el valor agregado de la construcción, pero en lo que fueron en las cifras de crecimiento de consumo de cemento, que suele ser uno de los indicadores fundamentales de la industria de la construcción, hay un decrecimiento. Este año aún no encuentro cifras, pero esto es una situación que la industria debe tomar de la mejor forma, y es que pues un decrecimiento no significa necesariamente un tema de pérdidas, pero sí de una situación entonces en la que se tiene que tornar la industria cada vez más productiva. Esta palabra, eficiencia y productividad. Eh, Esto confirma un crecimiento aparentemente del menos 15.9% hasta septiembre del 2017, y contrasta con estas cifras que son
a nivel mundial, ¿sí? Estas cifras hablan normalmente de un crecimiento superior, incluso impulsado en el año 2015 en la industria de la construcción, creció grandemente. Pero en términos generales, digamos que se ha crecido más en la industria de la construcción en términos generales, y la construcción de viviendas se ha mantenido más o menos equilibrada. Bien, ¿esta qué nos lleva? Entonces, nos lleva a un panorama importante, porque la industria a nivel nacional pues ha pretendido adoptar BIM y ha tratado de hacerlo en principio de una manera intuitiva algunos, y en la medida en que el conocimiento de BIM se ha generalizado, durante muchas compañías han tratado de aportar su visión de BIM completa. Algunas han sido extranjeras, otras nacionales, pero en ese esfuerzo mancomunado, digamos que se ha tratado de hacer algo diferente a lo que ocurrió cuando apareció AutoCAD. En esa época pues se suponía que debía haberse hecho procesos de implementación también, y entender el CAD como un proceso, no como una herramienta. Y para los que vivimos esa época, pues nos dimos cuenta que el conocimiento de CAD fue adoptado, digamos, de manera empírica, sin entenderlo como un proceso, y lo cual se convierte en una amenaza para BIM en la actualidad, y lo vemos de alguna forma. Pero remitámonos un poco a la idea de esta imagen. La idea acá un poco es que hablemos de que BIM en términos generales debe ser un BIM integral. Lo que nosotros hemos podido observar dentro de todo esto es que la parte pues, gubernamental ni siquiera se percibe los avances, a excepción de algunos esfuerzos gremiales que vienen realizando unas mesas de trabajo para adoptar BIM y para enfocar y hacer que la industria se beneficie de los efectos de BIM, pero realmente a nivel gubernamental es muy poco lo que se conoce. Eh, es, digamos, una deuda pendiente que esperamos que en cualquier momento pueda comenzar, pero la industria debe prepararse para eso, puesto que lo que se denomina como BIM gobierno, pues digamos que tiene múltiples facetas. Entre esas puede estar digamos, la obligatoriedad de presentar bajo parámetros o procesos BIM las licitaciones gubernamentales que deban cumplir esos requerimientos, y también obviamente eso implicaría pues, que el gobierno también crearía un protocolo BIM para la presentación de sus proyectos, o presentarse a ofertar en las licitaciones de sus proyectos. Esa sería una de las facetas. Otra pudiera ser considerar que el gobierno va a querer tomar riendas sobre los proyectos mediante herramientas BIM, entonces dictaría un protocolo general de comunicación o unos mínimos del manejo y codificación de la información que pueden producir los proyectos. Eso sería otra faceta. Entonces, cuando ese panorama se presenta, lo que debemos esperar es que la industria se prepare, y eso es lo que yo creo que ha venido sucediendo en la industria a nivel nacional. Digamos que ha comenzado sustancialmente por la creación de un BIM diseño, un BIM orientado no necesariamente o exclusivamente a la construcción, sino que ya también se ven en otros campos del diseño, obviamente entendiendo BIM diseño como todas las disciplinas que conforman los proyectos de construcción, pero también ya hay una cierta conciencia acerca de los proyectos de infraestructura, previendo la situación de una pronta aparición del BIM gobierno. También, como se nota ahí, el BIM gobierno pues está en todas las fases de BIM, ¿sí? Igual el BIM gerencial. ¿Se entiende? El BIM gerencial es como la planificación y la estrategia y el control y medición de los beneficios de BIM en las organizaciones, y de promover unas políticas de desarrollo integral y transversal a toda la estructura de la organización. El BIM gerencial es fundamental, puesto que es el que impulsa, el que mantiene y el que hace prevalecer y crecer en términos generales la adopción de BIM. Y en estas épocas de transición entre metodologías tradicionales y el nuevo BIM, es el motor que va a gestionar y a terminar por dar el impulso al cambio que muchas organizaciones o personas resisten aún.
Entonces el camino que se ha adoptado es por comenzar un BIM diseño y digamos que en eso aún estamos todavía muy tibios, nos falta mucho, todavía hay muchos sectores y compañías que aún no han decidido adoptarlo. Eh, pero entonces este comienzo todo hay que hacerlo por un lado y digamos que el lado correcto sería comenzar a través de un gerencial seguido de un BIM diseño, pero si se arrancan paralelos tanto lo que es el BIM gerencial como el BIM diseño, creo yo que estaría muy bien. Y es ahí esa parte en donde digamos que la experiencia que IAC ha adquirido al hacer un proceso de implementación con una compañía tan importante para la industria como se trata de bienes y bienes, pues es una experiencia que nos ha enriquecido, creo yo, que mutuamente hemos aprendido ambos en el proceso y en realidad todos los procesos deben ser así. Digamos, una característica nuestra en los procesos de implementación es, es tratar de o adaptarnos en forma a los procesos que sigue cada compañía. No existe una única forma de implementar BIM, más eventualmente sí podemos hablar de un único resultado, que es un proyecto modelado acorde con la información suficiente y pertinente para el objetivo el cual fue desarrollado el modelo. Entonces, pues quisiera empezar como conversar un poco. También quiero recordarles que ustedes pueden participar a través de este webcast, pueden hacer sus preguntas, que va a haber una parte de chat y ya estaríamos dispuestos pues en su momento a contestarla. La idea es que hagamos esto un poco menos rígido y lo convirtamos en una charla que nos ayude a todos a entender un poco más este tema. Así que bueno, Daniel, ¿cómo te encuentras? ¿Me escuchas bien, Daniel? Hola, ¿me escuchan? Sí, Daniel, aquí te escuchamos. ¿Cómo estás, Daniel? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo les va a todos? Buenos días. Hola, Daniel, buenos días. Bueno, quisiera también hablar más un poquito, ahora tal vez lo mencioné muy rápidamente. Daniel Borges es arquitecto, ha estado con bienes y bienes dedicado en principio a la parte de costos y presupuestos. Eso le dio un bagaje, creo yo, muy importante sobre la importancia de la constructabilidad de los proyectos en BIM y de entender, digamos, la forma de construir virtualmente el proyecto, que quizás sería la palabra más importante que debemos entender del mundo BIM. Daniel en este momento ya ha cambiado un poco su papel en bienes y bienes. Hoy en día se encuentra trabajando en el departamento de diseño de arquitectónico como arquitecto diseñador y modelador BIM y el equipo. Así que bueno, en principio, Dani, cuéntanos un poco ahí de tu experiencia en la parte de costos y presupuestos, cómo ha sido con el tema BIM. Bueno, lo que les puedo contar es que la idea de la compañía en principio era convertir todos los proyectos que se tenían en AutoCAD a Revit para la extracción de cantidades de obra, porque eso nos iba a permitir tener una cantidad real de lo que se iba a construir. Entonces, lo que se hizo fue todo ese proceso de coger todos los proyectos y empezar a modelarlos sin ningún criterio, pues, o sin ningún protocolo, sino simplemente con extracción de cantidades. Pero ya después la compañía decidió que, pues se dio cuenta que la herramienta del Revit, que es una de las herramientas que utiliza el BIM, era muy potente y tenía muchas ventajas. Entonces decidieron volcarse a toda esa implementación del sistema BIM en la compañía. Entonces ahí fue cuando decidimos consultar a IAC para que nos diera toda esa, nos prestaran toda esa experiencia que ellos tenían y poder implementar en nuestra compañía los protocolos y todo el sistema BIM que conocemos pues actualmente. Qué bueno, Daniel. Y quisiera preguntarte algo muy puntual. ¿Alguna vez tuviste la experiencia de recibir un modelo, como me pareció entenderte, que no tuviera todo, digamos, las características que se requieren para hacer un presupuesto en BIM? Me refiero a elementos modelados no adecuadamente, o un BIM mal entendido, o entender un Revit simplemente como una herramienta de representación no constructiva. Exacto, sí, ¿Cómo te es fue muy con eso? importante. ¿Qué tan complejo es eso? El, es bastante complejo. Hay que tener en cuenta que es muy importante
cómo se modela, porque como Juan lo decía, el modelo es una construcción virtual del proyecto. Entonces, si desde el principio no se tienen en cuenta unos hábitos sanos de modelado, los proyectos no van a tener la información requerida y suficiente para poder extraer, por ejemplo, las cantidades. Entonces, cuando a nosotros nos llegaban modelos que se modelaban pues por fuera, por externos, habían muchos elementos de esos que uno decía, bueno, está modelado, se ve visualmente es bonito, pero no sirve constructivamente y para la extracción de cantidades y de información como tal. Entonces fue un proceso difícil de convertir un modelo que estaba simplemente hecho como para visualización a un modelo constructivo que sirviera. Entiendo. Esto es parte, digamos, de los efectos que puede ocasionarse cuando se entiende que BIM se trata solamente del uso de una herramienta, así como en aquella época también entendimos que el AutoCAD era una herramienta que reemplazaba una mesa de dibujo análoga por una mesa de dibujo virtual. Cuando se entiende a Revit como simplemente, o se asume que es BIM, se trata de usarlo de una manera como se usan otros modeladores que son, digamos, muy populares porque son gratuitos o aparentemente fáciles de usar para representar arquitecturas, pero no tienen la condición técnica necesaria. Uno, para obtener cantidades de obra, porque los elementos que hacen parte de él no tienen las mismas dimensiones que tendrían, ni la materialidad, ni el volumen adecuado de material que tendrían en la obra. Y dos, propiamente no podría usarse el modelo en la obra para tratar de resolver o anticiparse a problemas como las colisiones, como que pueden surgir durante un proceso de instalación. En ese tema, particularmente de las disciplinas técnicas asociadas a la arquitectura, ¿cómo recibían los modelos, Daniel? Bueno, en principio, todos los diseñadores solo entregaban en AutoCAD. Entonces, digamos que esa detección de colisiones y ese chequeo por parte del departamento pues, de estudios y diseños, que son los encargados, era más complejo porque en 2D uno no alcanza a percibir como la magnitud pues, de esos diseños. La idea era que los diseñadores fueran cambiando y fueran mutando a estos sistemas tridimensionales, que en nuestro caso fue Revit, para lograr tener como todos las disciplinas eh, tridimensionalmente y lograr hacer ese chequeo efectivo de colisiones que se hace pues mucho mejor en otro programa que se llama Navisworks, que es otro de los programas que ayuda al sistema BIM. Entiendo. Y hay un tema importante allí porque los diseños de las especialidades técnicas tienen una dificultad mayor, digamos, frente a la arquitectura, porque digamos que se trata de un diseño hidrosanitario o eléctrico. Eventualmente, ya las técnicas que están usadas en CAD no hay tiempo real, físico tiempo dentro de, digamos, el cronograma global del proyecto para llegar a elaborar detalles suficientemente o detalles suficientes para poder tener la información completa del proyecto. Aprovechemos esto para mirar una cosa. Esta gráfica que ven acá, pues es una gráfica que suele ser para mí definitiva cuando hablamos de BIM realmente. En esta gráfica, pues un poco un esquema cartesiano, en la horizontal podríamos entenderlo como las fases o el progreso del proyecto, y en la vertical como el impacto que pudiera tener las decisiones o el impacto-beneficio. Aquí tal vez falta un poco el tema de beneficio, bueno, está este lado, costo, de lo que puede obtenerse cuando uno está hablando de un proyecto de arquitectura. En primer lugar, la curva número 1 muestra la capacidad de impactar sobre el costo y la funcionalidad. Esta gráfica fue todavía hace algunos años por un señor McKinley, una gran compañía multinacional de construcción, y por el Instituto Americano de Arquitectos. Quizás no era tanto pensando en BIM, pero sí se estaba pensando en un tema de cómo debiera ser el proceso
de diseño de las edificaciones. Entonces, en la gráfica uno dice, es un alto impacto en las fases iniciales del proyecto, todas las decisiones que se tomen. Cualquier cambio inicial que se haga en las fases iniciales del proyecto, cuando se está empezando a diseñar, pues tiene un alto impacto, contrario a lo que sucede cuando el proyecto ya ha avanzado. La curva número 2 representa los costos de los cambios o modificaciones a los diseños. Entonces vemos que un costo cuando el costo de algún cambio, cuando aún están las fases iniciales del proyecto, pues es muy bajo con relación a proponer cambios al proyecto cuando el proyecto ya está avanzado, y qué decir cuando ya está terminado. Es absolutamente comprensible esa situación, más digamos, comprensible, claro, mas no creo yo que la industria lo asimile todavía del todo, porque aún vemos que en procesos que no arrancan adecuadamente de conceptualización de los proyectos de arquitectura y no hay una suficiente investigación de mercado y no se genera el tiempo suficiente para el análisis de la información y para hacer una propuesta adecuada, entonces es muy probable que se tengan que hacer cambios y ajustes cuando se esté viendo el comportamiento del mercado, cuando se esté viendo o comprendiendo cada vez más el proyecto. Y esto era aún más difícil con AutoCAD, porque en AutoCAD es un mundo de dos dimensiones, reducido a esas dos dimensiones que no permiten que personas que no estén, digamos, todo el tiempo habituadas a pensar, a convertir información en dos dimensiones, que su cabeza la convierta en 3D, que es una de las características de los arquitectos, es complejo. Entonces el mundo de BIM empieza a colaborar un poco en este sentido, pero es también bien difícil lograr que la industria, digamos, por lo menos protocolice, y entre las recomendaciones generales que yo suelo hacer en los procesos de implementación es crear un proceso para la gestión del cambio, para que las organizaciones puedan, que no, los cambios no sean producto de una cuestión circunstancial, sino que siempre sean muy reposados, medidos y que sean difíciles de ser aprobados, puesto que terminan por atentar el proyecto. Pero, ¿cómo no aceptar un cambio que va a mejorar el proyecto? Es ahí una pregunta. Entonces, la solución es, si yo logro entender mejor el proyecto en las etapas iniciales, pues obviamente todas las dudas, las ideas pueden surgir más claramente cuando uno ve un proyecto tridimensional en un software, aunque sea virtual. En realidad, esa es una de las grandes ventajas que tenemos los arquitectos hoy, puesto que anteriormente la única posibilidad que nos daba eso era una maqueta, y las maquetas eventualmente no lograban captar todo, puesto que también lo veíamos desde una escala no humana, parecíamos como viéndolo desde una vista aérea, entonces era complejo. Daniel, yo entiendo que la arquitectura en bienes y bienes es una arquitectura joven, eh, pero esa parte, ¿cómo lo han entendido ustedes? ¿Cómo han valorado el hecho de poder ver un proyecto tridimensional en etapas tempranas? La verdad ha sido una experiencia muy grata y muy buena. Por ejemplo, hay proyectos en los que nos hemos dado cuenta de problemas muy al principio, antes de que empiece la obra, y se han podido corregir fácilmente y eso ahorra millones de pesos en sobrecostos después, cuando en la obra se dan cuenta que eso no funcionaba, que estaba mal. Entonces, ahí sí, échese la mano al bolsillo y mira a ver cómo paga. Pero si uno se da cuenta de esos problemas al principio, creería yo que se ahorran demasiado dinero y eso ha pasado Claro, bastante. qué bueno, sí, ese es, digamos que cuando a mí me hablan de cuáles son las, digamos, como lo mencionan algunos, victorias tempranas que se pueden esperar del mundo de BIM, pues yo diría que la primera es esa, yo la llamo conocimiento del proyecto. Eh, Cuando uno conoce lo que va a construir o lo entiende mucho mejor, pues hay más Exacto. confianza sobre lo que se va a desarrollar, a diferencia de que en un proyecto CAD, pues todos hemos visto esas caricaturas un poco divertidas que muestran lo que pensó el arquitecto, lo que entendió el ingeniero, lo que hizo el constructor, y al final, finalmente, o lo que entendió el constructor y al final lo que se hizo, que incluso nos lleva a un tema que me parece que en algún tiempo va a estar totalmente revaluado, que son, digamos, los planos as-built o cómo han sido construidos. Es un tema todavía complejo, puesto que yo considero que, digamos, aún falta un poco
para llegar a ese espacio, pero la construcción de los planos récord es un tema que creo yo que cada vez va a perder más realidad o vigencia. Es como, por ejemplo, el que se conoce como un manual de especificaciones, que es un poco extraño. En el mundo de AutoCAD existía el documento de obra, pero empezó a surgir en algunas compañías una especie, una suerte de libro, de archivo paralelo a la planimetría, en donde habían especificaciones de los espacios, de acabados, descripción incluso de cosas que obligaban a generar detalles constructivos en la obra, y por eso entonces la obra se tenía que tener un AutoCAD, que eso es algo que uno le menciona al constructor actual que no es necesario editar el proyecto en obra o modelarlo, sino que se crean un flujo de trabajo, lo cual parece un imposible. Entiendo que nuestro proceso fue un proceso de diseño, realmente sí, que nosotros con Bienes y Bienes iniciamos un acompañamiento en la parte de lo que nosotros denominamos BIM diseño, pero siguiendo este curso natural de BIM hacia BIM construcción. Quiero aclarar algo. Para nosotros es fundamental ir avanzando en el ciclo hasta la que la medida o los objetivos de la compañía así lo requieran. Me refiero que si la compañía no va a operar la edificación, pues no se va a ir hasta allá, pero si lo va a construir, ¿sí? Es importante entonces que exista un vínculo y que se desarrolle lo que nosotros denominamos un BIM construcción. El BIM construcción suele para nosotros tratarse de flujos de trabajo y de comunicación. Esa es la forma como entenderlo, puesto que un BIM construcción se basa fundamentalmente en un buen BIM diseño. Si la obra no fue construida virtualmente a través de una herramienta como Revit, pues no se va a poder construir fielmente tal como se modeló, que ese es un cambio importante, no como se dibujó, sino cómo se modeló. Entonces tiene que haber una especie de enlace o un vínculo entre alguien que debe vigilar porque la construcción se desarrolle tal como se diseñó para poder que las situaciones que mencionaba Daniel que se encuentran durante el diseño, si se puedan prever y corregir antes de, ¿sí? Porque si se diseña, solo por citar algo, el enrutamiento de una tubería hidrosanitaria, por un lado del proyecto y la planimetría, por lo tanto, también debe estar eh, aportando información de cómo se hace ese diseño, entonces cree que la construcción también siga ese mismo enrutamiento, porque si no, entonces va a llenarse de incertidumbre como siempre ha ocurrido, y ahí es donde en la obra se tienen que entrar a solucionar todas las dificultades, como bien menciona Daniel, hay dificultades. Entonces, en ese tema particularmente, ¿cómo resolvieron? ¿Cómo hicieron ustedes cuando les entregan un diseño de CAD que tiene un enrutamiento, pero hay que asumir muchas cosas dentro de ese enrutamiento, puesto que el mismo diseñador de los sistemas tampoco está claro cómo es, porque eventualmente ni siquiera tienen una sección digamos, por una sección de la edificación justo por donde está pasando el enrutamiento de la tubería, y no pueden ver temas sensibles como vigas o elementos estructurales o otras disciplinas que no se pueden mover. ¿Cómo hicieron ustedes para solucionar eso y poder modelar un diseño, por citar algo, un diseño hidrosanitario y lograr que sí estuviera de acuerdo con el concepto del diseño hidrosanitario? ¿Cómo hicieron para hacer eso? Bueno, en principio era bastante complicado, ¿cierto? Porque pues lo que llegaba en CAD era difícil de coordinar. Lo que decidimos hacer posteriormente fue nosotros mismos modelar los diseños que llegaban en CAD y, y ponerlo pues a hacer todo el enrutamiento y todas las redes por donde iban a surgir y a pasar. Pero entonces posteriormente lo que se decidió era que sí o sí los diseñadores debían entregar sus diseños modelados en 3D o pues por lo menos en Revit. Y esa fue como la directriz de la compañía. O sea, la idea era que se acomodaran al sistema que nosotros estábamos implementando. Entonces ya digamos que pues en el futuro cercano
todo el que quiera trabajar con nosotros debe entregar sus proyectos modelados en 3D. Ya aquí internamente se hace como pues el chequeo de colisiones de cada especialidad. Entiendo. Bueno, ahí quiero aportar yo algo. En alguna experiencia dentro del modelado de proyectos de CAD a BIM, una de las enormes dificultades es lograr cumplir el enrutamiento cuando es solamente CAD y no se tiene contacto con el diseñador. Quiero manifestar esto porque dentro de muchas contrataciones que se hacen mediante licitación con el Estado, es, sucede algo muy particular. Los diseñadores de los proyectos tienen un encargo que se les hace cuando ya obtienen la licitación y posteriormente deben desarrollar sus proyectos basados en esa información inicial, tienen una interacción quizás lógica con el proyecto, pero cuando se termina y hacen entregas de sus diseños y sufren, digámoslo así, una revisión técnica y cierto nivel de coordinación, entonces ya terminan ahí. Y cuando comienza la obra ya no hay contacto porque contractualmente el diseñador ya terminó su proyecto y no tiene un alcance que le permita tener que interactuar con la obra para solucionar dificultades o incongruencias o inconsistencias que pueda tener el diseño. Eso complejiza todo muchísimo y hace que los constructores y las áreas de interventoría asuman roles que no les corresponden. La construcción no debe desarrollar ningún detalle, incluso técnico, la construcción debe apoyar al diseñador para que el diseñador sea capaz de plasmar ahí ese detalle técnico y pueda ser un garante de que los objetivos arquitectónicos se cumplan. Entonces esto requiere estrategia, requiere mucho trabajo y gestión del cambio fundamentalmente. Por eso en este esquema pues el BIM gobierno está ahí encima como latente, pero el BIM gerencial es fundamental dentro de una implementación BIM. Y a propósito, alguien nos pregunta, Jennifer nos pregunta, nos dice que cuánto tiempo puede durar implementar BIM en una empresa mediana que va desde diseño hasta la construcción. El tema es complejo. Todos queremos obtener ya los beneficios de BIM. Todos estamos con la necesidad apremiante de trabajar con BIM. Hasta hace poco tiempo había digamos, un gran margen de maniobra para adoptar esta metodología, pero cada vez nos vemos más obligados a hacerlo Mura. Bueno, fundamentalmente una implementación depende de dos factores. La planificación que se haga del proyecto, la cual a su vez depende de una lectura, de un análisis, de un diagnóstico que se realiza de la compañía para entender realmente cuál es el proceso que se debe llevar a cabo allí. Y eso determina también el tipo de intervenciones o de acciones que se deben tomar. Se deben tomar acciones de planificación adicionales, se debe hacer entrenamientos y se deben hacer acompañamientos según la tipología de la compañía. Cuando una empresa ya, en el caso como Bienes y Bienes, tiene profesionales en su planta con criterios claros, mente abierta y dispuestos a trabajar la metodología, las cosas fluyen muy bien. Cuando las compañías no están convencidas, sino que piensan que están adoptando BIM por una moda, por tratar de cumplir un pedido de algún cliente en particular, entonces todo es más difícil, porque la gente no tiene el verdadero compromiso. En algunos casos entienden que ese compromiso es hacia la compañía y no con ellos mismos, ignorando que el primer beneficiado de todos cuando alguien hace parte de un proceso de implementación BIM es el individuo como tal, más que la organización, porque el dinero puede retirarse y entonces puede llevarse lo que aprendió consigo mientras está en el proceso. La idea de implementar BIM es que se debe documentar de tal manera que el proceso quede y pase, supere el tema de la dependencia de una persona u otra, lo cual es bueno para ambos, tanto para la organización como para el individuo. Ahora bien, en la fase de ejecución también depende mucho la implementación del tiempo que se decida invertirle al proceso.
es bien complicado. Todos quizás queremos pasar 8 horas al principio, planificando, estudiando y empezando a desarrollar un proyecto piloto, pero lo cierto es que tenemos que continuar con nuestros proyectos, tenemos que continuar trabajando. Pocas compañías pudieran, digamos, detener el tiempo y salir adelante a dedicarse 100% al tema de implementación BIM. Yo considero que en esto hay debe haber prudencia. Hay organizaciones que lo han extendido por temor a empezar a usar las metodologías que ya han adquirido el conocimiento de la herramienta para usarla. Entonces alargan más el proceso y ponen trabas y se pretende seguir aferrado a lo que nos genera confianza porque lo conocemos desde hace muchísimos años como el AutoCAD. Entonces es muy variable, pero yo creería que si todo fluye muy bien, un tiempo prudente puede estar entre los 4, 6 meses en una organización de tamaño mediano, muy estructurada, muy dedicada a trabajar. Puede estar ahí. Ideal si fuera mucho menos, pero es bien complejo. Es bien complejo. Daniel, hay una pregunta para ti. Dice, ¿qué fue lo más difícil o complicado durante el proceso de implementación BIM? Que todavía estoy seguro que está avanzando porque es parte un poco también la organización misma tiene que continuar con él. Sí, pues en esos momentos todavía estamos pues con el proyecto piloto sacándolo a flote y mirando a ver cómo nos termina de ir con ese. Digamos que en la implementación pudo haber un par como de complicaciones, digámoslo entre comillas, que no, en nuestro caso no fue tan grave. La primera es la aceptación de la gente, que es que todos quieran participar en el proceso de implementación, tanto en oficina, pues en diseño, como en construcción. Si hay personas que están reacias o porque siempre han trabajado el mismo sistema todo el tiempo y no quieren pasarse, va a ser un talón, el talón de Aquiles va a ser una piedra en el zapato para poder desarrollar correctamente la implementación. Y la segunda, pensaría yo que es el tiempo que se le dedica al proceso de implementación, porque uno tiene que seguir pues con su trabajo y rindiendo cuentas sobre lo que debe hacer, entonces a veces deja un poco de lado como todo ese proceso de protocolarizar y, y llevar a cabo pues ese proceso de implementación correctamente. Digamos que esos dos pueden ser los factores más importantes a la hora de implementar. Sí, te comprendo perfectamente y es coincidente con lo que yo percibo, digamos que en algunas organizaciones, porque algunas personas entienden que el tema de BIM puede ser igual como equivalente a un cliché, a una moda y que se ha venido impuesto. Y digamos que desde el punto de vista de la arquitectura, algunos arquitectos entienden como BIM como una amenaza a la parte proyectual porque la va a volver muy una arquitectura compositiva donde se pierde mucho un tema como creatividad o la aparición de diseños disruptivos y ese tipo de ideas que enriquecen, definitivamente son muy valiosos. Yo quiero aprovechar esta oportunidad pues, para invitarlos a todos a entender que BIM es una oportunidad para nuestras diferentes profesiones, es una oportunidad de transformar nuestra vida profesional, de darle un giro, de proyectarla al futuro y también es una oportunidad para las organizaciones para garantizar su permanencia, su finanzas, su rentabilidad y hacer de vino una oportunidad también social, porque proyectos más eficientes, más efectivos, más construidos, digamos, de forma más fluida, sin tantas situaciones que se tienen que solucionar en la obra, son proyectos ecológicos, consumimos menos recursos en generarlos, menos recursos en construirlos, menos recursos en habitarlos, menos recursos en administrarlos.
y también producimos edificaciones más agradables de vivir, de sufrir por tiempo. Entonces es algo muy importante. Eh, Hay una pregunta que le hacen a Daniel adicional. Dice que ¿cuánto tiempo ha podido identificar, se te ha llevado la curva de aprendizaje? Déjame tratar de entender un poco la pregunta. Es decir, ¿has notado que te has vuelto más lento hasta que dominaste bien y después notas que tienes más beneficios y te igualas? ¿O cuál ha sido el escenario? ¿Cómo lo has visto en, en el uso de la adopción de BIM? Si ese tiempo ha sido muy largo o cómo lo ves. Pues bueno, nosotros hemos contado con la suerte de que tenemos profesionales que ya sabían manejar la herramienta, entonces nos saltamos ese paso pues de empezar a conocerla y estudiarla y practicarla. Y ya como tal en la implementación BIM, creo que la verdad ha sido, la curva ha ido creciendo y creo que hemos tenido unos 6 meses en los que hemos aprendido un montón y hemos seguido desarrollando pues el conocimiento con respecto a la herramienta y al proceso y considero que o sea, la curva es positiva, la curva de aprendizaje es positiva y es importante que siempre se esté aprendiendo. No sé si de pronto respondo con eso a la pregunta o Sí, me queda parece coja. bien. Lo que pasa es que hay un tema que hay que resolver en el mundo BIM, es el tema de la generación de indicadores. Seguramente se va a poder trabajar más en el tema, pero generar indicadores es muy importante para determinar los beneficios de BIM en la organización. Es un tema muy puntual y seguro se están trabajando. De hecho, si nos devolviéramos sobre las cifras que estuve mostrando anteriormente, pudiéramos darnos cuenta de que son cifras del 2017, 2015 en algunos casos, incluso un poco más viejas. Es que los proyectos de arquitectura toman mucho rato en desarrollarse. Lo que se espera de la adopción de BIM en cuanto a la curva de aprendizaje es que por lo menos se toma el mismo tiempo que suele tomarse, más o menos, quizás un poco más, un poco menos, el mismo tiempo que se toma desarrollar un proyecto en AutoCAD, en Ujú, principio. sí. El primer proyecto bien puede ser como así, pero hay una cosa importante. En ese tiempo se generan o se sentan las bases para generar un nivel de información muchísimo más grande. Entonces, el primer beneficio que se obtiene es una mayor cantidad de información del proyecto, un mayor conocimiento del proyecto mismo y una solución o una anticipación a problemas que solamente era posible detectarlos en obra. Eso ya destroza cualquier curva de aprendizaje dentro del proceso BIM. Ahora, yo creo que un tema diferente es el tema de la construcción. Ya vemos que el mundo de la construcción debe adoptar BIM porque es allí en donde todos los verdaderos beneficios de BIM se pueden adoptar. La idea un poco es que si no llevamos esto a la construcción, no vamos a poder beneficiarnos de BIM. Eso es una parte bien importante, siempre y cuando nuestro proceso incluya construcción, porque si nuestro proceso es solo el de diseñar proyectos, pues ya entregamos el proyecto y ahí está en el que lo construya, hacer de esto algo que valga la pena y poder que el diseñador sea parte del proceso constructivo, pues también lo va a beneficiar. Entonces, es ahí donde en la construcción, donde la curva de aprendizaje aún está por comprobarse qué tanto va a ocurrir, porque en la construcción ocurre un fenómeno, digamos, diferente a lo que es en diseño. Durante el diseño, los diseñadores y todos los profesionales que hacen parte de estos procesos suelen tener cierta estabilidad en sus organizaciones y eso les permite crecer mucho más en el uso de la herramienta mientras que las construcciones es mucho más dinámico el entorno, todo el ecosistema se mueve mucho, desde la base, que es la base obrera que ejecuta el proyecto, que también debe ser parte de BIM, y también va a crecer y debe crecer profesionalmente esta dirección de los proyectos. Entonces ese es un reto que tiene planteada la industria
sobre el cual se tiene que trabajar. Esto va a ocurrir hasta el momento en que ya se termine de generalizar y adoptar todas las metodologías. Un detalle, una institución como el SENA está trabajando fuertemente en el tema de BIM y ya sabemos que el SENA viene produciendo profesionales de base para la industria y están ya trabajando en el tema, entonces eso va a ser bien importante. Bueno, hay una pregunta que nos hace Julián, que el costo de implementación, ¿qué tan alto es para involucrar a los diseñadores técnicos? El BIM que recomiendan para ello, ¿es mejor buscar un nuevo equipo de trabajo, el que ya maneje esto? Bueno, Julián, te voy a decir que para mí el costo tiene que ver con la funcionalidad o con lo que aporta algo. Para mí, si algo no sirve para nada y cuesta un peso, es carísimo. Eh, una implementación de BIM, el costo no supera ni siquiera una fracción de lo que puede obtener como beneficio en un proyecto de mediano o gran tamaño, el primer proyecto que se ejecute. Eso solo ya va a producir tantos beneficios que todo lo que te cueste un proceso de implementación te va a beneficiar, te lo va a retribuir. No obstante, todo depende cómo sea la estructura contable y financiera de tu organización. Eh, Contablemente las compañías determinan los tiempos en los cuales deben hacer reposición de equipos, algo así se puede adaptar con el tema BIM, por eso el BIM gerencial es muy importante. Hay que planificar, generar indicadores y trazar objetivos para poder medir los beneficios de BIM. Entonces, pero lo que nosotros hemos podido medir es que inclusive si deciden destinar todos los beneficios que se obtiene con el proyecto piloto, en un solo proyecto se libra toda la inversión y con creces de lo que es BIM. Con la gran diferencia es que estos proyectos, digamos que, o la metodología BIM, es una cosa que va a durar por siempre. Entonces es bien importante. Bueno, creo que hay más preguntas por acá. Eh, Julián nos pregunta que a modo práctico se comenzó un proyecto a coordinar en BIM, pero como las licencias de las empresas son otorgadas de diferentes fechas, el estructural lo hizo en 2018 por vigencia y fue imposible asimilarlo a los arquitectónicos y otros técnicos hechos en AutoCAD, hechos en 2017. Así se terminó revisando y coordinando en AutoCAD. ¿Será una lección aprendida? Bueno, yo creo que sí, pero en los protocolos las compañías cuando hacen la contratación, y es que ahí nos tenemos que devolver como a la base, digamos, de lo que sienta la organización o se deben sentar para hacer la regla de juego clara para todos los actores de BIM. Yo recomiendo, partamos de algo, recomiendo a las compañías que en el año vigente usen la versión de Revit, en este caso, correspondiente, es decir, este es aún 2018, no, a pesar de que el Revit 2019 apareció ya hace algunos meses, yo me tomo estos meses como un periodo de aprendizaje de las nuevas herramientas y como un periodo de estabilización de la versión, porque aún aparecen algunas actualizaciones que crecen en herramientas y solucionan problemas. Entonces, por protocolo, se espera que dentro de la organización para el año 2019, en alguna fecha, comenzando el año, puntual, precisa y clara, todos los diseñadores deben estar en una versión. Entonces, lo mismo que cuando contratan a alguien para desarrollar un proyecto, deben decir en qué versión debe entregar. Y esa situación, digamos que es relativamente fácil de solucionar hoy en día, puesto que el fabricante del software, como lo es Autodesk, en el caso de Revit, y bajo el esquema de las licencias actuales que son de renta, es decir, no te la venden, sino que te la alquilan, te la rentan. Entonces, en ese esquema, el fabricante te provee dos versiones anteriores a la actual, a la más reciente. O sea que si yo compro una licencia hoy en día o rento una licencia de Revit hoy en día, me suministran Revit 2019, pero también tengo acceso a 2018 y 2017. Entonces eso solucionaría en parte el problema. Ahora bien, el problema sería es que el proyecto lo hicieran en una versión anterior
y usted esté trabajando en 2017 y sus diseñadores lo entreguen en un 2019. Eso sí no permitiría la integración, que supongo que eso sería eh, una forma de verlo. Entonces, eso sí sería un poco más de grave dificultad, pero yo creo que con unas reglas de juego clara y como en renta siempre cuando uno está pagando por algo alquilado, pues te lo actualizan todo el tiempo, entonces yo creo que es una cuestión temporal y también de decisión de los diseñadores de especialidades de trabajar con versiones legales y actuales. Eso yo creo que debe ser el tema de contratación con reglas de juego claras. Bueno, no sé, Daniel, si ustedes han tenido algún problema de ese estilo o cómo han solucionado la idea a través, en el protocolo que trabajamos juntos, se especificaba que así lo sugeríamos nosotros, de que hubiese unas reglas de juego claras respecto a la versión que se debe tener del programa. Sí, nosotros hicimos exactamente eso. Lo que hicimos es que se trabaja en la versión de Revit de ese año. O sea, en ese momento estamos trabajando con 2018. Y los diseñadores, los externos, deben entregarnos en 2018. Ya ellos miran cómo, pues, si compran o rentan la licencia o descargan la educacional o qué sé yo. Pero la idea era esa, que ellos estuvieran en la misma versión que nosotros. O de Debo pronto una aclararte inferior que sirviera, pero no es tan bueno. sí, te entiendo, pero debo hacer una claridad, que en términos legales, las licencias educacionales o licencias que te dan como prueba, a modo trial, son licencias para probar y para aprender. Entonces, se supone que en los proyectos de tipo comercial, las licencias deben ser de esa característica. Así que, y debemos Sí, sí. tener cuidado porque cada vez más es más sencillo que las compañías se vean en la necesidad de tener que justificar el uso de software legal. Y digamos que es apenas comprensible. Compañías como Autodex han hecho esfuerzos grandes y los beneficios son muy grandes para la industria. Esto también es un paradigma que hay que romper de una cierta situación que la industria ha vivido durante muchos años, es en torno a la baja inversión tanto en tecnología, en hardware como en software. Esta es una gran oportunidad. Bien, aquí hay otra pregunta que nos hacen y es, ¿qué diferencia hay entre hacer un BIM con Archicad y Revit? Pues bueno, en teoría en principio no debiera haber ninguna diferencia. Hay ciertos detalles técnicos puntuales. Debo celebrar que Archicad es un programa que tiene muchísimos más años quizás en el mercado que Revit. Juan, se te está Digamos yendo la que onda. sí, ¿no me escuchan bien? Dani, ¿ahora me escuchas bien? Hola. Ya sí. Hola, Ay, bueno, gracias, gracias, Daniel. ¿me escuchas? Bueno, sí, señor, muy bien. Muchas gracias. Debo decir entonces que Archicad pues, es un software muy interesante que tiene una forma de trabajar y sobre todo un nivel de expresión gráfica, quizás que a algunos arquitectos nos pueda parecer mucho más agradable que lo que es Revit. Pero en esencia entonces cuando surgió el concepto BIM, el concepto de BIM es una idea, ¿sí? Es un proceso, no es una marca registrada, a diferencia de un nombre como Revit o Archicad. Entonces BIM es simplemente una forma de trabajar y eso no le pertenece a nadie. De hecho, Archicad y Revit, en compañía de otras empresas, pues decidieron generar y surgieron organizaciones que promueven un BIM abierto que no obliga a nadie a trabajar bajo ninguna marca. Y ese BIM abierto que genera unos archivos de intercambio que permiten comunicarse. Entonces, en ese aspecto, Archicad y Revit son muy similares. Ahora, cosas como más puntuales, digamos que Archicad no tiene una forma nativa de diseñar o desarrollar las redes o los sistemas técnicos inmersos. Hay que instalarle algo para que funcionen como complementos. Mientras que Revit, que en principio también era así, porque cuando surgió Revit era solo Revit para funcionar como una estación sola. Después apareció algo que se conoció como extensiones, que empezó a incluir la parte de MEP, de Mechanical, Electrical and Plumbing, es decir, ventilación, aire acondicionado,
redes o tipos de tipo tuberías que se denominan plumbing, pero ahí puedes desarrollar cualquier tipo de tubería para cualquier fluido que quieras, digamos, desarrollar una red. Ya se unieron y entonces en esencia es mucho más sencillo trabajar con algo nativo, algo capaz de hacer análisis, algo capaz de hacer una coordinación básica, aunque Daniel mencionó ahora a Navisworks, que es un software mucho más viejo quizás que Revit, pero que es el software ideal para hacer coordinación porque tiene pues un nivel mayor de gestión de la información. Entonces es muy interesante. Bueno, Julián vuelve y nos pregunta, dice que entonces ¿cuál tiene mejores herramientas? Yo creo que definitivamente Revit, por lo que ha mencionado. Está mucho más integrado todas las disciplinas profesionales en un proyecto, en un software como Revit, que lo hace Archicad. Archicad quizás es como mucho más poderoso en la parte arquitectónica. No he trabajado nunca con las extensiones de Archicad para diseño de otras disciplinas, pero hay un tema importante y es la industria. La industria a nivel, digamos, nacional, por su vasto conocimiento o experiencia con Autodesk como fabricante de software, a nivel nacional siempre ha habido una tendencia mayor de aceptar las herramientas que produce Autodesk, generan más confianza y esto ha creado una especie de sinergia de la industria y es difícil encontrar hoy compañías que estén trabajando bajo Archicad. Eh, Conozco algunas que aún lo hacen, pero están en un periodo de migrar hacia Revit. Y he tenido, pues particularmente, entrado en contacto con arquitectos que se han enamorado de Revit después de que llevaban bastante rato trabajando con Archicad. Eh, entonces yo creo que en un país como el nuestro, pues es una situación que ya tiene un peso y una trayectoria que va a ser muy difícil que Archicad pueda llegar a generar asombro de dudas sobre cuál herramienta es mejor. Entonces, en ese sentido, pues creo yo que puede estar una situación. En fin, quisiera, ya estamos por terminar, quisiera pues como concluir diciéndoles que un poco, tomarme unos minuticos para ir un poco hacia, digamos, lo que es el proceso de implementación, que es algo que desarrollamos basado en la experiencia en implementaciones de manufactura, de PLM más bien. PLM es el equivalente BIM al desarrollo de proyectos eh, de proyectos de manufactura, puesto que considera el desarrollo de un proyecto de manufactura como un ciclo completo y desde que se conceptualiza hasta que finalmente se dispone de él. Bueno, en arquitectura la idea no es que tengamos que contemplar, en principio se pensó así, de que se iba a disponer de las edificaciones hasta su demolición, pero hoy en día existe una tendencia, una buena tendencia a pensar que las edificaciones se les puede ampliar su ciclo de vida, que era considerado en principio como alrededor de 50 años, algo así. Hoy en día tratamos de que sean estructuras mucho más abiertas, más fáciles de transformar y de repotenciar en un futuro. Y a todo esto nos va a ayudar BIM, puesto que un edificio que se diseña con herramientas BIM, se construye bajo información BIM fielmente, ¿sí? Finalmente se va a poder operar correctamente, se va a poder repotenciar, cambiar, actualizar a nuevos usos y funciones que el futuro demanden. Entonces, hacer un adecuado proceso de implementación nos va a ayudar a que compañías como Bienes y Bienes, que está ahora volcada en el tema de BIM y que está creciendo cada día, pues va a ser compañías que tienen un enorme potencial y ventaja frente a otras empresas. Y para esto, pues, va a estar sin duda preparada para lo que sigue, ¿cierto? El futuro es implementar más la conectividad. Parece imposible, puesto en este mundo tan comunicado y conectado, pero ese es el futuro, así se acierta. Y para eso se debe evolucionar en primer lugar hacia un mayor
una mayor tecnología para el levantamiento topográfico, lo que se conoce como levantamiento topográfico de alta definición, que es algo que con este tipo de esquemas y de formas de trabajar, pues seguramente podremos obtener una representación de una realidad mucho más cercana en el mundo digital, y eso va a ayudar a tomar mejores decisiones. Claro, esto no es Hidroituango, esto es otra cosa, esto es otra una represa ahí en Estados Unidos que se modeló como con ese propósito. Entonces es algo muy importante. El tema también de la inteligencia artificial viene a marcar una funcionalidad. Esto también es muy importante. Ahí pueden estar viendo cómo se pueden analizar las distintas variables para, para estudiar un proceso, o más bien la vitalidad de una edificación. Eso es algo importante que puede suceder. El tema de la industrialización de la construcción, hasta desde mejor. Esto es un tema siempre discutible, puesto que la industria, como lo vimos al principio, tiene una gran responsabilidad social sobre la generación de empleo. Entonces, pero podemos aprovechar este tipo de tecnologías para cosas realmente complejas y peligrosas dentro de la industria y que requieran un mayor nivel de precisión. Entonces, yo creo que usando esto con conciencia social e inteligencia, la industria va a ser capaz de solucionar y resolver. El tema de la colaboración digital, y que va como esto que pues se viene creciendo, teniendo, tratando, esta es una herramienta que trata de que durante el proceso de diseño se pueda tener una experiencia más vívida, digamos, más inmersiva sobre lo que es la habitabilidad de un proyecto. Esta es una herramienta que tiene aún mucho por crecer de Autodesk, pero con seguridad que lo va a hacer. Entonces, es algo muy importante sentirse al interior de los ambientes, van a ayudar a explicar mejor los proyectos, a hacer que todo se construya de una manera más sencilla. Otro punto es el Internet de las Cosas. El Internet de las Cosas ya es un hecho, ya hay proyectos nuestros construidos de hace ya años que han usado esta tecnología para saber situaciones. Esta es una clásica situación en donde existe una persona trabajando en su lugar y ni siquiera se está percatando de que hay alguna dificultad en el acondicionamiento de la temperatura, y el sistema mismo empieza a revisar en donde hay variaciones y finalmente encuentra que hay decaído el rendimiento de un equipo encargado del acondicionamiento de aire, genera una falla, eh, y esa falla envía datos en tiempo real, genera una orden de mantenimiento que un operario, sin necesidad de que nadie vaya y le diga que hace 3 días se están muriendo del calor, va a recibir la información de dónde se está dando la situación, y en consecuencia va a poder hacer una reparación a tiempo, eficiente, sin pérdida de energía y de confort. Muchas personas va a tener la información a la mano del proyecto. Entonces son muchas cosas que hacen que este mundo de la tecnología pues esté más cerca de la industria, y es una gran oportunidad pues para todos de trabajar en este mundo. Bueno, Daniel, no sé si quieras comentarnos algo más. Quiero agradecerte por haber participado de este webcast. Para nosotros ha sido muy importante escucharte, y es reconfortante entender digamos, muchos de los preceptos de lo que creemos firmemente que debe ser un BIM sin misterios, sin discursos en un lenguaje rebuscado, sino que es un BIM realmente aplicado el que están haciendo ustedes en Bienes y Bienes. Sí, no, muchas gracias por la invitación. Y no, pues la idea es que ustedes, pues los que están participando en este webcast y que todos participen de esta herramienta e intenten o que logren adquirir en sus compañías el sistema BIM, ya que me parece que es una posibilidad muy importante y muy interesante Ah, para el crecimiento de la empresa o de las empresas. bueno, bueno, Daniel, muchas gracias, te agradecemos mucho.
y pues dejamos hasta acá. Muchas gracias por haber participado en este webcast y los esperamos en una próxima oportunidad. Por favor, estén pendientes de nuestras redes sociales. Muchas gracias. Daniel, hasta una próxima oportunidad. Hasta luego a todos. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego a todos, que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Y gracias por todo.